la lectura del Nuevo Testamento nos encontramos a Jesús de nuevo en la mesa cuando celebraba con sus discípulos la Pascua. Aquella era la última vez que Jesús iba a cenar con sus discípulos. La muerte estaba muy cercana y ya Jesús los había preparado, pero los discípulos todavía no entendían. Así que Jesús usa, si leemos el Evangelio de Juan, vemos que allí en la mesa es cuando Jesús todavía profundiza más sus enseñanzas. Usa ese momento para prepararlos. Él sabía que los discípulos quizás estaban entristecidos porque habían oído hablar de su muerte. Y les dice, no se turbe vuestro corazón, no se angustien, no tengan miedo. Porque yo me voy, sí, pero voy a preparar lugar para ustedes. En la casa de mi Padre hay muchas viviendas, muchas moradas, dice otra versión. Y yo voy a preparar lugar para ustedes. Él sabía que todavía no entendían muy bien y que estaban entristecidos. Y les dice, no solamente les promete que va a haber lugar para ellos, que hay un propósito, que hay una vivienda en el lugar donde Jesús va con el Señor después de la muerte, sino que les dice que yo vuelvo a ustedes y donde yo estoy, ustedes van a estar. Que yo voy a volver a ustedes y ustedes me van a sentir con ustedes. Y recuerden, les dice, que donde yo estoy, ustedes también van a estar. Y saben el camino. Ustedes saben el camino. Saben a dónde voy y saben el camino. Claro que para llegar a donde Jesús iba, había un camino. Y Jesús daba por sentado o les hace sentir a los discípulos que él daba por sentado que ellos sabían el camino, pero ¿lo sabían? No. Tomás, que es el más humano, ese Tomás que fue cuando le dijeron que Jesús resucitó, que le decía, no, hasta que yo no vea el costado y meta mis dedos allí y vea las marcas de sus manos, no lo voy a creer. Ese Tomás que es humano como nosotros, dice, pero Señor, espérate un momento. Si no sabemos a dónde vas todavía, yo no sé exactamente lo que tú me estás diciendo. Yo no sé exactamente a dónde tú vas, ¿cómo voy a saber el camino? ¿Cómo voy a saber el camino? Y a veces nosotros juzgamos a Tomás. Pero hermanos y hermanas, ¿no es verdad que nosotros también a veces tenemos dudas? Y a veces leemos la Biblia y oímos los sermones y oímos el vocabulario teológico que a veces usamos y decimos, yo no entiendo nada. Pero no lo decimos. Y allá adentro se queda esa duda y esa confusión. Y mientras más nos hablan, más sermones oímos y más leemos la Biblia. Todavía no sabemos. Todavía no entendemos. Yo creo que es muy importante tomar el ejemplo de Tomás porque es bueno preguntar, hermanos y hermanas. Es bueno venir al Señor y decirle, Señor, yo no entiendo lo que está pasando. Señor, yo no me entiendo a mí misma. Tú sabes que a veces tengo mucha fe y otras veces no tengo ninguna. Y no me explico por qué, Señor, no lo entiendo. ¿Por qué? Es bueno preguntar, en la vida es bueno preguntar. Tantas veces no nos atrevemos a preguntar y cometemos errores. Y seguimos allí así, sin saber la verdad. Por eso es bueno preguntar. Y él le pregunta a Tomás, le dice, Señor, no sé exactamente dónde tú vas, no entiendo lo que me estás diciendo. Y Jesús entonces le explica todavía más claramente, es que Tomás, tú sí sabes el camino porque yo, Jesús, este que ha estado contigo, este que ha convivido contigo, este que le está hablando de que voy a morir muy pronto, pero voy a volver a ustedes. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Esa verdad que todos anhelamos. Yo soy la verdad, el que tiene la verdad de la vida, el propósito de la vida. Yo soy la verdad. Yo soy el camino. Yo soy la vida. Yo soy la vida. Yo soy la razón de la vida. Tantas veces nos preguntamos por qué
¿Cuál es la razón de la vida? ¿Dónde vamos? Cuando vemos en la inmensidad del universo y vemos los planetas y los otros seres que hay en el universo, y cuando leemos documentales donde que si los glaciales se están derritiendo, ¿qué va a pasar? Y lo que pasó miles y miles y miles de años atrás, a veces nos sobrecoge y decimos, pero ¿para qué todo esto? ¿Para qué? Y Jesús le dice que yo soy la vida, yo soy la razón de todo esto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y qué importante que Jesús hizo énfasis en el camino. Porque si hay algo que necesitamos tener, es realmente saber el camino que tenemos que tomar para llegar. El poeta español Antonio Machado hablaba del camino. Pero él decía, caminante no hay camino, camino se hace al andar. Y es verdad que el camino se hace al andar. Yo recuerdo, en mi casa había un patio grande atrás, y yo recuerdo que había un surco, un caminito que habíamos formado nosotros desde mi casa hasta la casa del vecino. Porque íbamos y veníamos tantas veces que la hierba, ¿verdad?, se va aplastando y poco a poco se va yendo y lo que sale es la tierrita y es un surco. Y recuerdo, algunos se están sonriendo, me imagino que se acuerdan. Yo recuerdo, mi tía, tenía una tía que vivía en el campo, íbamos allá y de la casa de ella hasta donde estaban las vacas, que era donde iba mi tío a ordeñarla todas las mañanas, había un tremendo surco, porque toda la gente caminaba por ahí. Camino se hace al andar, pero no para dar vueltas y revueltas, sino el camino se hace al andar para llegar a algún lugar, ¿no es cierto? Porque si no tenemos un lugar a donde llegar, ¿qué pasa? Caminamos y caminamos y nos mareamos porque no llegamos a ningún lugar. Vueltas y revueltas. Como el laberinto que a veces se hace en los lugares de diversión. No sé si alguno de ustedes han estado en un laberinto. De esos laberintos que se hacen a propósito, que la salida es bien difícil de encontrar. Y uno camina y se pierde y vuelve a buscar y no acabamos de encontrar porque estamos caminando sin un sentido, sin una dirección. No sabemos allá dónde está, dónde queremos llegar. Camino se hace al andar, pero los caminos necesitan una meta, dónde llegar. Y eso es la realidad en toda la vida. Para cualquier cosa que queramos hacer, tenemos que saber el proceso, el camino que hay que tomar para llegar a eso. El que quiere ser maestro, mecánico, abogado, mayorista, lo que quiera hacer, tiene que saber cómo llegar, porque no decir, yo quiero llegar allí, yo quiero hacer esto. No, hay que estudiar, hay que ir a la escuela, tiene que saber qué libros buscar, a qué lugar vas a ir, qué curso vas a tomar para llegar a la meta, allí donde tú quieres llegar. Se necesita un camino. ¿Verdad que sí? ¿Han hecho ustedes alguna vez? Yo me acuerdo cuando vine, los primeros años que vine aquí a Gaithersburg, a la iglesia, todos se acuerdan de Ana, ¿verdad? De nuestra querida Ana Brito. Había que ir a una oficina que teníamos que ir, y ella me dijo, mira Yolanda, ve tú, está allí en aquella colinita, después que pasas el centro de Rockville, después que pasas esa calle grande donde se acuerdan, encrucijada de eso que ya empieza Rockville, hay como una colinita, y en la colina allí está. Ok, pues yo me fui a buscar a la oficina, pero no había manera que yo encontrara la oficina. Yo pasaba la colina y miraba la colina y no había nada, no sé, no la encontré. Está allí por ahí, volví otra vez, y vueltas y revueltas no encontraba. Hasta que le dije, Ana, necesito más detalles, necesito el número de del lugar donde vamos. Bueno, cuando por fin me lo dio, no estaba en la colina, no estaba después de la calle, él estaba en otro lugar completamente diferente. Porque tenía la dirección errónea. Necesitamos detalles, qué es lo que tenemos que hacer para llegar al lugar que queremos llegar. Jesús sabía eso. Jesús sabía que nosotros, si es importante saber el camino para cualquier cosa que tenemos que hacer en la vida, mucho más importante es saber qué camino tenemos que tomar, qué dirección para llegar a la meta de mi propia vida.
al propósito. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué es lo que yo quiero para mí? Y yo creo que en nuestro corazón, si le preguntamos a las personas en lo íntimo de cada corazón, lo que cada persona quiere es llevar una vida de paz, ¿verdad? Tener paz, saber cuál es el propósito por lo cual yo estoy aquí. Porque cuando sabemos cuál es el propósito por el cual estamos aquí, hay vida, hay entusiasmo, hay aliento. Esas personas que creen que estamos aquí por nada, pues como Pablo decía, si estamos aquí por nada, si no hay resurrección, si realmente la fe que tenemos no vale nada, no hace la gran diferencia, pues entonces decía Pablo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero el Señor nos dice, no es comer y beber porque mañana moriremos. Tenemos un propósito por el cual estar. Y para eso, todos queremos eso. A veces hasta no lo podemos decir o traducir o decirlo con las palabras que queremos decirlo. Pero lo que queremos es tener ese propósito. Llegar a Él, sentir que valgo, que hago la diferencia. Que yo estoy aquí porque hago la diferencia en el mundo. Porque yo tengo algo que aportar. Estoy aquí y quiero paz y felicidad y esa plenitud de vida. Esa alegría de saber que estamos aquí con un propósito, que fuimos creados por nuestro Dios a imagen y semejanza de Él. No porque somos una cosa temporal, sino porque somos hijos del Dios que es el alfa y el omega. El Dios que es el principio del fin, el Dios que es la vida y que nos da a nosotros vida para que nosotros podamos vivir en abundancia. Amén. Ese es el propósito que queremos. Y Jesús nos dice que si ese es el propósito que tenemos, es importante saber el camino. Por eso nos dice el Señor que yo soy el camino, porque hermanos y hermanas, no es verdad que hay muchos caminos que a veces nos confunden y nos engañan. Las opciones son muchas. Hay muchos caminos y algunas veces los caminos parecen fáciles de llegar. Mira, este es el camino que te va a llevar a esa felicidad que tú quieres, a estar siempre contento o a tener prosperidad, a tener todo lo material que tú quieres, a tener todo eso que tú ansías. Una casa grande, esto, lo otro. ¿Cuántas veces tomamos ese camino y cuando llegamos allí, eso no importa? Seguimos vacíos, seguimos ahí con la pena, la angustia, o viene el dolor, o viene la enfermedad, o viene algo que no esperábamos y nos sentimos vacíos y creíamos que con eso ya lo teníamos todo y resulta que no lo tenemos nada, que no tenemos nada. El Señor lo sabe. Hay un dicho popular que dice que si hay algo que te hace sentir bien, que te guste, que te siente bien, que ese es el camino. Que eso que te hace sentir bien, ese es el camino que tienes que tomar. Y cuántas veces aquel que pensó, bueno, pues una fumada de marihuana me va a hacer sentir bien. O aquella droga me va a sentir bien, me va a quitar eso, me va a quitar las inhibiciones que tengo. Cuando tomo eso, pues me siento libre y me río y me siento contento. Pero cuando llega al final, no tienes nada. Caminos que se presentan en esta vida de la tentación. Caminos que nos dicen aquí, este es el camino que vamos a tomar. Cuando nos damos cuenta, no. Nos dejan vacíos, nos dejan tristes, nos dejan deprimidos. Y por eso en balde hay tantos suicidios. ¿Han oído ustedes las noticias de suicidios de jóvenes? Que aunque son jóvenes todavía no tienen nada, se sienten vacíos porque han tomado el camino equivocado. Jesús dice que yo soy el camino. Hay muchos caminos que nos ofrecen, pero el Señor Jesús nos dice que el camino verdadero, el único, el que nos va a dar la vida, el entusiasmo, el propósito, es el Señor Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y a Jesús se le puede llegar a Jesús tan fácilmente. Jesús no nos pone trabas para llegar, al contrario, nos dice, aquí yo estoy contigo porque donde quiera que yo esté, tú puedes estar conmigo. Donde quiera que yo esté, tú puedes estar conmigo, así tal y como tú eres. En la lectura del Antiguo Testamento, que Mayores nos leyó, oímos
los detalles que Dios le daba a Moisés para hacer el templo, donde el pueblo venía a adorarle. Pero allí, en aquel templo, había un lugar que se llamaba el lugar santo. Aquel lugar santo, el pueblo podía venir hasta el tabernáculo, pero en el lugar santo venían los sacerdotes. Y había un lugar todavía más santo, el lugar santísimo, donde estaba el arca que había estado con el pueblo durante los 40 años en el desierto, que significaba la presencia de Dios. Pero entre el lugar santo y el santísimo había una cortina, un velo fuerte, que separaba al pueblo, que separaba aún a los sacerdotes de Dios. Aquel velo solo podía pasarlo el sumo sacerdote una vez al año, después de lavarse, de purificarse, de hacer sacrificios para entrar a la presencia de Dios. Quizás el pueblo lo necesitaba en aquel momento, pero Dios se hizo carne, porque Dios no quería separación entre el pueblo y Él, porque Él nos hizo para ser uno con Él. Él nos hizo, nos creó, nos dio vida para nosotros tener también esa vida de Él, esa vida que únicamente Dios nos puede dar. Se hizo carne y Jesús allí en la cruz, cuando el Señor dijo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿qué pasó con el velo? ¿Se acuerdan? El velo se rasgó el velo, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros todo lo que tenemos que hacer para llegar al Padre, que es Jesús, es venir a nuestro Señor. No hace falta sacrificios. No hace falta prometerle al Señor, yo voy a subir la loma de la cruz 1000 veces para que tú me aceptes. No hace falta de separarnos y estar de ermitaños, castigándonos el cuerpo sin comer, para que el Señor nos perdone y nos ayude y nos lleve a Él. No, no hace falta nada de eso. El Señor está ahí cerquita. Y lo que Él quiere es que nosotros escojamos el camino. Hay muchos caminos en la vida, pero el Señor Jesús está aquí diciéndonos, yo soy el camino que yo quiero que tú escojas para que tú llegues. No solamente mirando a la vida más allá, sino para que de ahora en adelante, porque desde el mismo momento que tomamos ese camino, vamos a sentir el gozo, la paz, el poder, la fortaleza de caminar día a día, haciendo camino con nuestro trabajo, con nuestras batallas, con vencer cada día la tentación, con nuestro trabajo por la justicia, por el amor, por la compasión, haciendo que este mundo sea lo que Dios quiere que sea, para que lo que el Señor lo hizo. El mundo donde hay justicia, donde hay amor, donde somos uno los unos con los otros y uno con el Señor, porque ese era el gran anhelo de Jesús. ¿Se acuerdan de la oración? La oración que Jesús hacía, la última oración. Señor, yo te pido por mis discípulos, por todos los que han de venir, que sean uno entre ellos y que sean uno con nosotros, que seamos uno, que haya compasión, que haya vida en abundancia para todos y no para un grupo. El Señor nos da ese camino y nos dice, para que tú tengas eso, para que tú tengas esa paz, para que tú tengas ese camino de día a día, de sentir la fortaleza, de saber que no estás solo, porque el Señor dijo, porque donde yo estoy, aquí estoy ustedes conmigo. Es tomar el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, sino por mí. Y oigan, no solamente eso, no solamente que Jesús nos ofrece Él mismo como camino, sino que nos dice al final de la lectura que Mayuri leyó en el Evangelio de Lucas, le dice el Señor, de cierto les digo, que el que cree en mí, Él también hará las obras que yo hago. Hermanos y hermanas, si leemos esto de verdad, el que cree en mí, si tú crees en el Señor, si el Señor es tu camino, tú puedes hacer las obras que el Señor hace, que el Señor hizo y que hace y que seguirá haciendo. Y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan en mi nombre, eso haré,
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden alguna cosa en mi nombre, yo lo haré. ¡Wow! Tremenda promesa. Tremenda promesa. ¿Han pensado ustedes en ella lo que quiere decir realmente? Y a veces, como no tenemos fe, y de repente, porque el Señor dice, si creen realmente en mí, la fe. Si crees realmente en mí, si tienes un granito de mostaza, dice el cántico, ¿se acuerdan? Se moverán los montes. Pero como nosotros no tenemos ni siquiera ese granito de mostaza, por eso que los montes a veces no se mueven. Y yo no estoy hablando, Jesús no estaba hablando de los montes, las montañas terrenales, los montes y las montañas que a veces vienen a nuestras vidas, que no las vemos, pero usted no la ven los demás alrededor de nosotros. A veces sí las vemos, a veces los demás lo ven, pero aún cuando no se vean montañas, aunque creemos, decimos, mira que esta persona, qué feliz es él o ella, qué bien se ve siempre bien, pero adentro hay montes y montañas, hay miedos, hay temores, hay dolores, hay resentimiento. Pero cuando nosotros podemos creer en el Señor, esa es la promesa. Por eso Jesús dice, yo soy el camino. Y si ustedes quieren tener esa vida, si ustedes quieren vencer esos montes y esas montañas que están allá adentro, pueden hacerlo. Pueden hacerlo porque lo van a hacer en mi nombre. Esa es la promesa. Quiero leerla de nuevo para que se nos grabe, para que no se nos olvide. De cierto les digo que el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago. Ella también hará las obras que yo hago. Y mayores que estas hará, porque yo, Jesús, voy al Padre. Y todo lo que pidieren en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden alguna cosa en mi nombre, yo lo haré. Hermanos y hermanas, la invitación es tomar el camino. Jesús es el camino. Yo quiero invitarles a que tomen ese camino. Todos yo creo que tienen el laberinto de oración. Hay un laberinto que les hablé anterior, que es el laberinto que no nos lleva a ningún lugar y que para pedir la salida hay que pedir socorro. Pero este laberinto de oración, cuando ustedes entran, si ustedes entran por el camino, la entrada que es Jesús, van orando y van a llegar a Jesús. Cuando Jesús es el centro de nuestra vida, cuando Jesús es el camino, llegamos. Llegamos en el nombre de Dios. Llegamos, vamos a tener esa vida que queremos, que es feliz. No una felicidad temporal, efímera, sino la felicidad que es gozo, que es fortaleza, que es fe, que es vencer sobre esos montes y esas montañas que a veces no nos dejan vivir. Vaya, llévense el laberinto de oración y úsenlo en su casa. Entren ahí todos los días, este es mi camino. Y vayan poquito a poco con el dedo, quizás grabando los caminos, y cuando lleguen a alguno de los rincones, allí dejen sus penas. O en el otro rincón, Señor, aquí tengo un problema, tengo una confusión, aquí te lo dejo, Señor. Ayúdame a seguir caminando y llegar allí. Llegar a mi propósito, al propósito que tú tienes para mi vida. Usen el laberinto de oración. El Señor Jesús es nuestro camino. Que Él sea nuestro camino de cada día, para que Él nos dé la vida, la verdad y la vida que todos necesitamos y deseamos, que está en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí.
mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí.